De regreso en el Café de la Mañana. Muchas gracias por sintonizar La Diferencia. Estamos con el doctor Marco Huereca como cada lunes, a quien saludamos con mucho gusto. Bienvenido, Linda, doctor. un placer estar aquí, acompañarlos y hablar de temas vinculados sobre todo en el tema a favor de la dignidad humana. El día de hoy voy a hablar sobre todo de un término que se llama ombudsman o ombudsperson. Ah, muy bien, Sí, muy mucha bien. gente la otra vez me estaba comentando y viene a raíz de que un alumno me decía, no ubicaban por qué el término, que dónde, qué significaba o por qué. Bueno, la palabra ombudsman, que quiere decir que ya está desfasada, y Oh, ahorita el término adecuado será ombudsperson. Una persona me dice, apenas me estoy grabando el ombudsman y ahora le cambian. No, lo que pasa es que es un mensaje más excluyente. ujú. Primero, es un vocablo, en este caso de Suecia, que se le domina a una institución o a una persona que tenía una función específica. Esta figura nace en Suecia, como decíamos ahorita, en 1713, porque el rey Carlos X tiene que huir, creo que se tiene que refugiar ahí en Turquía, y se preocupaba que los servidores públicos tuvieran lealtad primero a la corona, pero también quisieran un buen desempeño en sus funciones. Entonces nace ahí lo que es el ombudsman, que viene siendo el ombudsman mayor en 1713, y lógicamente esa figura se va a arraigar a la cultura escandinava, se va a repartir ahí en esos países escandinavos, y después va a ser una transmisión en todo el país, en todo el mundo. Lógicamente hay otra etapa de consolidación, porque la primera se da en 1713, pero en 1809 la Constitución de Suecia, en su artículo 96, dice, ya se crea esta figura que va a ser el Justin Ombudsman, que podríamos traducirlo para la gente que nos está escuchando o viendo en redes, defensor del pueblo. ¿Cuál era la función? Evitar un equilibrio en mal abuso, abusos del poder de aquellas personas que están ejerciendo el poder. Lógicamente, ahí en esa constitución, en ese artículo 26, marca una gran directriz que va a tener, que va a ser designado, en este caso, por el Parlamento. Entonces, una característica que va a tener esa figura del ombudsman, ombudsperson o defensor de derechos humanos o defensor del pueblo, es que su designación va a ser aparte del Parlamento. ¿Pero por qué? Pues si va a cuidar la función pública y lo va a nombrar el titular del Ejecutivo, pues no hay una independencia, pues voy a vigilar. No, por eso se busca que el Parlamento, que es en un equilibrio de poderes, o una figura externa, pues va a vigilar la función pública. Claro. Entonces sí, por eso ahí, desde entonces nace ahí en esa Constitución de 1809. ¿Qué pasa? En México, el primer antecedente que tenemos de lo que viene siendo más adelante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se va a dar ahí con Ponciano Arriaga en San Luis Potosí. ¿Por qué en San Luis Potosí? Porque este señor crea una ley, que es la Ley de Procuraduría de Pobres, del 26 de febrero de 1847. Entonces él se preocupaba de las vejaciones, de los abusos del poder que se daban concretamente en el Poder Judicial. Si vemos ahorita que todavía se dan y se dan en gran número, imagínate en 1847. Entonces decían, no es posible que hay gente que no habla ni español y que están ante un juicio y están indefensos. Esos grupos en situación de vulnerabilidad, como lo hablamos ahorita. Entonces, él crea la ley de Procuraduría de Pobres. Quiero decirte que la Facultad de Derecho de San Luis Potosí, así se llama, Ponciano Arriaga, en honor de él. Me tocó estar en un evento ahí que vinieron, en este caso, académicos de varias partes del mundo. Me acuerdo que el presidente de una organización internacional de Argentina, en su libro, le tomaba como un precedente importantísimo, no solo en México, sino a nivel iberoamericano. Pero entonces, por eso, de ese antecedente va a surgir, consideran que es el antecedente más cercano a la Comisión Nacional, pero también a la Defensoría, en este caso, ¿cómo te diré? La defensoría pública, porque imagínate, antes no había una persona que te defendía. Tú no tenías dinero, la capacidad económica para defenderte en un juicio, y no. Entonces, de ahí, de esa famosa ley de Procuraduría de Pobres que se da en San Luis Potosí, Sí. van a ser esas dos instituciones. Una institución que va a velar por aquellas personas que no tienen la capacidad económica, que están en situación de defenderlo en los juicios, y que más adelante van a surgir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos no va a surgir primeramente en la Comisión Nacional. No, primeramente empiezan a haber brotes en los municipios y en estados como preocupados.
Yo creo que uno de los brotes más importantes previos a que llegue a la Comisión Nacional se va a dar en la UNAM. Se va a crear la Defensoría de Derechos Universitarios en el mayo de 1985, 5 años antes de que crezca la Comisión de Derechos Humanos. En ese entonces era rector Jorge Carpizo Magrego. Y entonces uno de sus maestros va y le sugiere la necesidad de darle un cauce institucional a esos brotes de violencia, quejas que se dan en una institución tan grande. Yo fui muy amigo de un expresidente de la comisión, que a la vez era también el encargado, secretario, fue abogado de la UNAM y también fue encargado de esa área. Me decíamos, en la UNAM somos más de 500,000 estudiantes. Imagínate la problemática que se da con 500,000 estudiantes, más la parte docente, más la parte administrativa. Es un mundo, a veces le digo, es casi más la población de estados o municipios en gran parte del país. Entonces, de crear una institución que fuera una forma de canalizar por la vía pacífica el diálogo, diversas posibles violaciones de derechos humanos, fue un desfogo muy importante que yo creo que todavía por eso está vigente y que fue un referente a nivel internacional, porque ahorita ya todas las instituciones, casi a nivel público y privado, cuentan con una defensoría de derechos humanos. En este caso de nuestra universidad no, pero yo sé que el rector tenía un compromiso muy fuerte para seguir en este ámbito, pero ese es un antecedente muy importante 5 años antes de que surja la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Okay. ¿Qué va a pasar? Llega un presidente que llega muy cuestionado. Carlos Salinas de Gortari llega en una elección cuestionada de 1998. Y entonces él busca la legitimidad. Y el señor crea varias instituciones, una es el INE, otra es la Comisión de Derechos Humanos, porque primeramente quería crear un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Y ellos nos cuestionaban que México era un país que se violentaban mucho los derechos humanos. Entonces, ¿cómo iban a hacer un TLC con un país que tenía esa connotación de violador de derechos humanos? Que la práctica de Estados Unidos está peor, pero bueno, no vamos a ir al sí. tema. Pero entonces Carlos Salinas de Gortari va y crea en la Secretaría de Gobernación lo que es la Dirección General de Derechos Humanos en 1989. Va a darse un fenómeno muy importante y algo pasa. Hay una periodista que es abogada, que era Norma Corona Sapiens, que estaba defendiendo en ese caso a una persona del narcotráfico. Bueno, no, sino estaba investigando un asesinato donde está involucrada una persona del narcotráfico. Le comentaron que no investigara, ella siguió investigando y lamentablemente ella pierde la vida el 21 de mayo de 1990. Ese asesinato creo que fue uno de los detonantes más importantes para buscar la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos. Porque ¿cómo era posible que tuviera una comisión, una institución que vigilara el funcionamiento de los servidores públicos del Ejecutivo? Se lo nombraba el Ejecutivo. Ajá, claro. Y ese es uno de los puntos que lo cuestionan. El 6 de junio de 1990 nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo desconcentrado. Pero ¿cuál es el punto malo? ¿Te acuerdas de la Constitución de 1809 de Suecia? Una de las características es que la nombra el Parlamento. Entonces, si bien es cierto, Salinas de Gortari crea la institución al proponer al presidente fundador, al doctor Jorge Carpizo Magrego, que él era el rector de la UNAM, y cuando le dicen, oye, vamos a crear una institución en todo el país, él dice, sí, yo le entro. Deja un cargo que tenía, estaba también en este caso ministro de la Corte, y se la juega por ir a jugar a crear una institución nueva. Hay un libro que dice que eran como una oficina muy pequeña con 3 teléfonos, etcétera, pero él tuvo la visión de que iba a crear una institución que México necesitaba en ese momento. Sí. Una institución que por primera vez se preocupara de frenar los abusos del poder y proteger sobre todo a aquellos grupos en situación de unidad. Y es por eso que el 6 de junio de 1990 nace la Comisión de Derechos Humanos, pero dicen, bueno, pero si lo nombró el presidente, bueno, ahí se da. Pero entonces Carpizo Magrego, con esa muy buena relación que tiene con Salinas de Gortari, porque al rato es secretario de Gobernación, le dice, es necesario, porque en México parece que lo que respetan es únicamente lo que está en la Constitución, y entonces decimos, necesitamos que esta institución esté también, esta institución esté en la Constitución. Y entonces ya 2 años después, se modifica la Constitución y se instala en el artículo, o mejor, bueno, se
inserta jurídicamente en el apartado B del 102. Y el 102 porque ahí antes era, ahí ya son artículos en teoría que le tocarían en este caso al Poder Judicial, pero en un momento el Ministerio Público era parte del Poder Judicial y se considera que el Ministerio Público era una persona que abogaba por la ciudadanía. Entonces, por eso es el apartado B, porque el 102 es el Ministerio Público, el apartado B es crean la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces ya tenemos en ese entonces, el 28 de enero de 1992, una Comisión de Derechos Humanos plasmada, respaldada en nuestra Constitución. Pero, fíjate, si hacemos números, desde 1809 a 1990 que se crea la Comisión de Derechos Humanos, México se tardó 181 años. Exactamente, sí, el retraso que hubo, ¿no? Sí. Y 183 años en que estuviera garantizada en la Constitución. Mientras allá en Suecia estuvo en 1809, en México tuvo que estar hasta 1992. Pero entonces ahí ya cambia, ya es un organismo descentralizado. Y entonces llega Ernesto Cedillo Ponce de León. Él, yo creo que fue una persona técnica y no era tan política, y eso permitió un avance, yo creo, porque eso permitió la transición democrática, pero no se apasionaba en tantos temas políticamente como cotas de poder, podríamos decir, que se daban y de no ceder ante eso. Entonces él dice, no, necesitamos que ese organismo sea un organismo autónomo. ¿Por qué un organismo autónomo? ¿O qué es un organismo autónomo? Hay una clasificación que viene ya, bueno, el que la reconoce más es a Montesquieu, que dice hay tres poderes: un ejecutivo, un legislativo y judicial. Uno que haga leyes, legislativo; un ejecutivo que las ejecute esas leyes; y un poder judicial que dirima los conflictos de la aplicación de leyes. Pero entonces la Comisión de Derechos Humanos no va a estar en ninguno de esos tres poderes. Entonces, por eso se llama un organismo autónomo constitucional, porque está reconocido en la Constitución. Y eso fue un gran avance, porque en este caso hablamos de un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria. Yo cuando fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos, cuando me bajaron el presupuesto de una forma escandalosa, cada vez yo presenté una acción de constitucionalidad que se gana, que la Corte nos da la razón, y que es un precedente para defender la autonomía, porque no puede haber autonomía de una institución si primeramente en este caso no tienes autonomía financiera. Y lógicamente crea una característica importante, que los que están ocupando la Comisión de Derechos Humanos tengan una alta calidad moral social. Yo creo que eso es lo importante, porque tú no emites sentencias con el Poder Judicial, tú emites recomendaciones. Una recomendación tiene que ir de una persona de alta calidad moral, ética y social, ¿sí me explico? Y comprometido en cierta forma con el respeto a los derechos humanos, pero específicamente a los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, ahí ya con Ernesto Cedillo Ponce de León ya nace el sistema no jurisdiccional, que quiere decir que una comisión estatal, porque también ya se crean las comisiones en todo el país, y entonces en este caso sus resoluciones, que son recomendaciones, pueden ser apelables ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces ahí cierra el ciclo. ¿Quién ha sido el primer presidente, lógicamente, de la comisión? Pues en este caso tenemos a Jorge Carpizo MacGregor, que muere en una intervención ahí ahorita, que está un tema que duele mucho, que oí, de una jovencita, de una intervención que se dio en este sentido. Creo que era una población muy sencilla y no sé, se complicó y murió el doctor Jorge Carpizo MacGregor. Lo siguió el doctor Madrazo Cuellar, la primera mujer, que fue Mireya Rucati, y luego ya le siguió el primer presidente que se religió 2 turnos, el doctor José Luis Soberones, Raúl Plasencia, Raúl González Pérez y la actual presidenta María del Rosario Ibarra Pierres. Aquí, ¿qué pasa con el tema de ella? Ella se reelige también, pero entra en una situación un poquito cuestionada. O sea, porque vuelvo a reiterar, hay la tradición que la elija, en este caso, el Senado, ya siguiendo los postulados de que no debe ser el Ejecutivo, pero pareciera que se dio una intervención directa muy fuerte del Ejecutivo, y eso cuestionó desde la primera elección, porque no daba los votos, porque se quería 2/3 partes. Hay 2 criterios, unos lo comparten, otros no. Yo siempre señalé que todos tenemos una oportunidad, se le dio una oportunidad, pero ella, con todo respeto, ella es producto de su madre, que yo creo que hay que reconocerle mucho, porque ella es una madre buscadora. ¿Qué pasa en ese entonces? En Monterrey, ellos son de Monterrey,
Entonces sucede que en los 70s hay grupos que buscan la guerrilla como una forma de participación política en ese país. Y entonces hay un secuestro de un gran empresario, que es un ícono de los empresarios, una de las personas más queridas en Nuevo León, que es Eugenio Garzazada, del TEC de Monterrey, de la cervecería, de todo. Sí, claro. Es secuestrado y en ese secuestro pierde la vida. Y se menciona que una de las personas que intervino era el hijo de Rosario. Y Ibar, hermano, lógicamente, de María Rosario Piedra Ibar. Entonces ella crea un grupo que se llama una asociación Eureka para buscar a esos, porque, ojo, para un padre o una madre, su hijo es lo más sagrado, y aunque haya tenido o no una postura no adecuada, pues es su hijo. Y eso es muy válido. Entonces ella empezó a buscar en ese sentido, y de ahí crece un movimiento que políticamente después es candidata a la presidencia de la República, renuncia en el 98 justamente para apoyar a Cárdenas. Pero bueno, entonces ella parece que fuera una cota de poder de los grupos, que también es válido, podríamos decir. Pero yo vuelvo a reiterar, la institución de la organización, la Comisión de Derechos Humanos, tiene que ser una constitución apartidista, tiene que ser una constitución con un perfil ético, moral y social, y ser una persona comprometida, porque si te pone alguien, parecía que no te pones a defender a quien quieres defender, porque el término en muchos países es defensor del pueblo. Para que te des una idea, en las 32 ciudades, bueno, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos, se llaman entre solo 3 estados, no se llaman Comisión de Derechos Humanos. En este caso, Oaxaca es la Procuraduría del Pueblo, de Defensoría del Pueblo de Oaxaca. En Querétaro es Defensoría de Derechos Humanos, y en Guanajuato es Procuraduría. Muy bien. Pero muchas gracias, el doctor. No cambia, pero es lo mismo. Gracias por habernos acompañado este lunes. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos. Ahora sí nos tocó un poquito tiempo. Estás escuchando El Café de la Mañana.